Bueno, bienvenidos a este segundo encuentro de la unidad Pilares y Debates Metodológicos. Hoy estaremos hablando sobre comprensión, la búsqueda de la hermenéutica. En el primer encuentro hablamos un poco sobre el positivismo. Vamos a ver hoy algunas introducciones, algunos planteamientos de la hermenéutica que va a ser como la antítesis de esta figura, de esta línea que ha sido el positivismo. Como en otras ocasiones y como lo seguiremos haciendo a lo largo del semestre, les comparto aquí algunos referentes importantes. En esta ocasión son libros, no artículos, sino casi todos ellos libros que pueden servirles para ampliar el horizonte de estas temáticas, para indagar un poco más sobre este tema que sin duda pues es bastante amplio. Esta será primero una primera entrada, un recorrido panorámico, pero en textos como el de Fernando Romo Feito, de Hermenéutica, Interpretación y Literatura, hay un camino importante que puede servir para conocer este largo itinerario de la hermenéutica. También un texto como el de Mauricio Ferraris, Historia de la hermenéutica, es supremamente claro para comprender este largo recorrido, para comprender que la hermenéutica viene gestándose y viene haciendo unas reflexiones desde hace varios siglos. Y por último, el último que les recomiendo, el texto de José Manuel Cuesta Abad, Teoría Hermenéutica y Literatura. Ahí también van a encontrar una buena cantidad de información, de panoramas, de presentaciones de autores y problemáticas de esta línea que nos permite acercarnos a temas que normalmente un abordaje disciplinar cerrado pues no nos permitiría. Hay una mención ahí, por ejemplo, en Mauricio Ferraris, lo, en los últimos años ha estado haciendo cierto tipo de investigaciones que parecerían muy distintas, pero que son muy coherentes con toda esta línea hermenéutica. Ha estado haciendo unas reflexiones sobre el uso de equipos celulares y sobre ese tipo como de elementos técnicos, tecnológicos que cambian nuestra relación con la historia, con el sentido y demás. Entonces ahí Fernando Romo, Mauricio Ferraris, José Manuel Cuesta Abad, recomendaciones buenas para ampliar lo que hoy veremos que es pues, la hermenéutica. Para comenzar, unas ideas clave, estas ideas que vamos a ir viendo también a lo largo del semestre con cada uno de los planteamientos, unas ideas como de coquito, las características principales de cada una de estas tendencias, para que tengamos un horizonte claro sobre sus diferencias esenciales. Vamos a ver acá que de lo que parte la hermenéutica, una de sus características más centrales, es esta relación entre sujeto-autor y sujeto-lector mediado por un texto. Esa relación entre ambos sujetos mediado por un texto lo que permite es un diálogo horizontal, pero un diálogo horizontal que tiene una distancia, un diálogo horizontal que está atravesado por una distancia histórica, por una distancia territorial, pero que aún así la hermenéutica ve esta posibilidad, ve este camino como con mucha potencia, algo que permite hacer unos, unas reflexiones interesantes, unas reflexiones que nos van a dar cuenta de no solamente de ese autor que lo escribió, sino de su época a sí mismo, de su contexto. Nos van a estar invitando a conversar con el texto, a dialogar con él, a que esos diálogos sean fructíferos y nos den como mucha más información, mucha más riqueza que solamente las palabras literales que están ahí escritas una tras otra. En hermenéutica hay muchos tipos distintos, normalmente hablamos y pues como lo vieron con las recomendaciones que les di, hay unas líneas muy cercanas de la hermenéutica y la literatura, de una hermenéutica literaria, pero también hay líneas de la hermenéutica jurídica, por ejemplo, una hermenéutica jurídica que está interesada en hacer una lectura interpretativa de los textos, de las leyes,
una hermenéutica literaria, una hermenéutica jurídica que va a ser muy distinta al positivismo jurídico. Un positivismo jurídico que haría parte de las tendencias anteriores, de la línea positivista de sesiones pasadas, en donde lo único importante es qué dice con claridad y puntualmente ese texto, qué dice con claridad y puntualmente una ley. Acá en la hermenéutica literaria, en la hermenéutica jurídica va a haber una lectura del sentido de esa ley, una lectura de cuál era la pretensión que tenía esa ley, en qué contexto surgió, y eso va a permitir pues, un abordaje muy distinto. Sin duda hay una serie de reflexiones en la hermenéutica filosófica, entre comillas contemporáneas, que son de una potencia enorme. Autores como Heidegger, como Gadamer, van a estar allí en la hermenéutica filosófica, pero hoy vamos a hacer un recorrido distinto. Hoy no vamos a estar hablando de ellos. Ese momento de Heidegger y Gadamer llegará más adelante en el curso. Hoy vamos a estar hablando un poco de unos autores más clásicos, unos autores que estaban en ese enfrentamiento, en ese debate, en ese dilema decimonónico especialmente, en el que se enfrentaban contra el positivismo. Vamos a ver que allí hay una serie de autores de lo que tradicionalmente conocemos como el idealismo alemán. Otra diferencia clave, así como hay diferentes tipos de hermenéutica, también hay que clarificar estos tres conceptos, estas tres ideas: hermenéutica, exégesis e interpretación. Tenemos que tener claras las diferencias entre estos conceptos. La hermenéutica, entonces, va más a la problemática teórica sobre el comprender y el interpretar. Va más al abordaje sobre qué son estos conceptos, qué consecuencias tienen, cuáles son las implicaciones epistemológicas, ontológicas de estos conceptos. La exégesis, por otra parte, es más el ejercicio aplicado. Exégesis e interpretación son más los ejercicios aplicados como tal. La exégesis es el ejercicio aplicado de comprender e interpretar. Es una línea muy tradicional, muy importante, ha sido la exégesis bíblica, ese ejercicio de comprender e interpretar los textos sagrados, lo que quieren decir estos, pero aquí no hay una reflexión teórica sobre cuáles son esas implicaciones de estos conceptos. Aún así, esta exégesis bíblica ha aportado sustancialmente a estas reflexiones, pero tiene como unos componentes más metodológicos, por decirlo de algún modo. Hay unas reflexiones más de cómo se hace, cómo se procede. La interpretación, por otra parte, pues la exégesis tiene esta herencia más, como es una palabra con unas raíces más del griego. La interpretación es una palabra con unas raíces más del latín, y acá hay entonces unas pequeñas diferencias. Mientras que la exégesis ha sido abordada y ha sido cercana a esas reflexiones de la exégesis bíblica, la interpretación con esa tradición latina ha estado más atravesada es por la retórica y por la jurídica, por estos elementos del gran imperio romano que fueron tan importantes. Estos elementos entonces de la retórica y la jurídica están en el corazón de la hermenéutica, así como la exégesis bíblica. Estos elementos entonces son importantes, es importante reivindicar su importancia, es importante reivindicar que la retórica, esta línea de trabajo, esta área de trabajo que tan mala reputación ganó en un tiempo y todavía tiene una mala reputación entre algunas personas, incluso se utiliza como una expresión despectiva, es esencial para comprender estas líneas de la hermenéutica. Esa retórica como el estudio de las palabras, el estudio de la persuasión, el estudio de cómo presentamos unas ideas y cómo razonamos unos con otros, es clave para entender las reflexiones metodológicas que se hacen en el ejercicio aplicado interpretativo, en el ejercicio aplicado de la comprensión, y que la hermenéutica, de la mano de estos dos ejercicios metodológicos, ha ido
reconstruyendo y repensando sus problemáticas teóricas. Si pudiéramos poner como en una frase como el contenido como la marca ontológico-metodológica de este asunto, sería esta frase, este cuarto puntico que ven en la pantalla. Sería que la realidad está marcada por contextos históricos y se comprende e interpreta a través del diálogo en el que se reconoce la mutua afección en la relación sujeto-objeto. Aquí entonces hay una línea muy distinta del positivismo, hay una línea en la que sujeto y objeto se están afectando mutuamente, no hay una pretensión de una neutralidad y una objetividad completa del sujeto investigador que desde una mirada neutral y distante puede analizar los fenómenos tal cual son, sino que hay un reconocimiento de que estamos marcados por ellos, de que esa realidad que estamos estudiando no son hechos puros y duros, cerrados, sino que están marcados en un contexto histórico que hay que comprender, que hay que estudiar para poder dialogar con ellos, para poder tener ese diálogo horizontal marcado por una distancia que no podemos ignorar, pero que permite esa conversación, que permite ese diálogo fructífero. José María Mardones, un autor que tiene un libro que lleva el mismo nombre de este título, Filosofía de las Ciencias Sociales y Humanas, habla de este enfrentamiento entre positivismo y hermenéutica, este enfrentamiento que fue especialmente fuerte en el siglo XIX, como una demostración, una readaptación de dos tradiciones anteriores, lo que él llama la tradición galileana y la tradición aristotélica. Esta tradición galileana, pues la llama de ese modo porque es ahí cuando se acaba de consolidar, pero tiene unas raíces y una herencia en la tradición pitagórico-platónica. No es entonces algo que haya surgido pues luego del giro copernicano en el Renacimiento, sino que también tiene una herencia, tiene una tradición mucho mayor. Para Mardones, la hermenéutica retoma y está en esa línea de la tradición aristotélica, el positivismo está en esa línea de la tradición galileana, de la tradición pitagórico-platónica. ¿Por qué dice esto? ¿A qué se refiere él cuando habla de esas dos tradiciones y que el debate decimonónico es una actualización de esos debates anteriores? En que, por un lado, la tradición galileana, pitagórico-platónica, está buscando un lenguaje matemático, está buscando dar unas explicaciones causales claras, está partiendo desde la observación, está siguiendo como lo que para Galileo y los demás de esta época sería pues, el surgimiento del método científico, mientras que la tradición aristotélica, la tradición que retoma la hermenéutica, está entrando en ese camino de las explicaciones que dan cuenta de las causas finales, del telos, del sentido mayor de ese fenómeno, de cómo está rodeado este fenómeno que estamos estudiando. Aristóteles, seguramente muchos de ustedes lo sabrán con gran detalle, hablaba de 4 causas diferentes, hablaba de la causa material, la causa formal, la causa final y una que se me olvida en este momento y se las quedo debiendo, ahí les queda la búsqueda en Google en este momento, causa final, causa eficiente, causa eficiente, ahí este tipo de abordajes siempre tenían que ver con la búsqueda de la causa final, siempre la causa final, el telos, era la mayor, la que tenía como un alcance explicativo mayor y permitía entender el sentido del fenómeno. Aquí entonces se consolida lo que en el siglo XIX va a ser
la búsqueda por explicar del positivismo y la búsqueda por comprender de la hermenéutica. La búsqueda por explicar de esa, pues que tiene una cercanía con ese lenguaje matemático, y la búsqueda por el comprender, que tiene una cercanía con esa comprensión del telos. Droysen, uno de los autores más importantes del siglo XIX en esta línea, empezó a plantear ese tipo de enfrentamientos, empezó a plantear la diferencia entre explicar, entre comprender. También él incluía ahí el conocer, que hace parte de otro, como de otra referencia, como de otro debate. Ahí estarían estos enfrentamientos entre lo que ahora llamaríamos ciencias exactas, ciencias sociales y filosofía. Explicar, comprender, conocer. Droysen entonces está dando cuenta también de lo que Mardones en el siglo XX, haciendo esa mirada histórica y retrospectiva, nos presenta como estas dos grandes tradiciones que han estado en enfrentamiento constante. Esta línea de Mardones la vamos a seguir, vamos a ir viendo cuáles son algunos de los planteamientos de esa tradición aristotélica que se modifica con la hermenéutica, y en las próximas sesiones vamos a ver cómo la fenomenología, el materialismo histórico están ahí mismo, están en esa misma línea de tradición aristotélica, de comprender el sentido, la finalidad, comprender antes que explicar. Pero ya en otras sesiones vamos a llegar a esos temas. En otras sesiones vamos a llegar a autores como Husserl, vamos a llegar a autores como Marx, vamos a llegar a autores como les mencioné ahorita de esa hermenéutica filosófica del siglo XX con Heidegger, con Gadamer. Hoy vamos a ver algunos de estos personajes, estos autores que ustedes ven en pantalla, todas estas imágenes, son autores de la larga tradición de la hermenéutica, de esta tradición que estaba marcada fuertemente por filólogos, por gramáticos, por sacerdotes que reflexionaban sobre ese ejercicio de la exégesis. Vamos a ver acá que hay un gran número de autores sobre los que haremos un paneo, autores como Hamann y Herder, como Humboldt, pero no Alexander, no el que vino a recorrer América, sino su hermano William. Autores como Schlegel, como los hermanos Grimm, autores finalmente como uno de los más importantes de toda la tradición hermenéutica, que es Schleiermacher. Autores como ellos que están presentes dentro de la tradición de la hermenéutica para llegar finalmente al siglo XIX con personajes como Droysen, como Steinthal, como Dilthey. Dilthey será un gran referente para comprender las ciencias del espíritu, un gran referente que se iba a estar enfrentando y dándole respuesta a los planteamientos de Comte desde el lado del positivismo, y que iba a estar entonces respondiendo ante las ciencias positivas con las ciencias del espíritu. Para llegar allá, para llegar a ese siglo XIX con Dilthey, tenemos que ver que hay una serie, un camino que se va construyendo poco a poco, un camino que empieza desde el siglo XVIII, un camino que con autores como Hamann y como Herder se empieza a construir en una relación íntima entre poesía y revelación, entre poesía y esto, como esto inefable, estas mitologías originarias y fundacionales. Hamann hablaba sobre esa relación, hablaba sobre cómo el arte es el encargado de crear una nueva mitología, cómo es que esta línea de la ilustración completamente pura y dura, que nos hablaba solo desde la razón, estaba haciéndonos perder un elemento humano importante, y cómo empiezan entonces
desde este idealismo alemán, desde este romanticismo, a reivindicar estos caminos, a reivindicar que necesitamos esos elementos para comprender el sentido de los fenómenos, para comprender el sentido de la humanidad, para comprender, como decía Hamann, que el artista es el encargado de la nueva espiritualidad humana. Esto pues desde el siglo XVIII. Herder continúa un poco este camino, es un contemporáneo de Hamann. Vamos a ver que acá yo se los estoy presentando como en un recorrido histórico. Herder planteaba la importancia de comprender, de que para comprender se debe historizar, se debe tener en cuenta la temporalidad y la espacialidad de cada uno de los fenómenos. Se debe comprender esa espacialidad y esa temporalidad para vivenciar, esa palabra empieza a ser importante, para poder analizar cada una de las obras. Y si ven, estos son elementos que ahora pues, podrían parecer muy evidentes y podrían parecer muy de coquito, pero acá se estaba empezando a defender la valía de este camino, mientras que estaban otras líneas defendiendo por un análisis mucho más del hecho solo y que se defendiera por sí mismo. Y esa tendencia todavía hoy sigue presente. Herder continúa con reflexiones entre el lenguaje, la razón y la humanidad. Empieza a poner sobre la mesa la importancia de ese lenguaje, el lenguaje de cada una de las culturas, para comprender esas mitologías originarias, esos elementos estético-literarios de cada uno de los lenguajes expresados, como cada uno de los lenguajes tiene absorbidos y dados por sentado algunos elementos estético-literarios y cómo eso da cuenta de sus vivencias específicas. Humboldt estaría un poco en esa misma línea, en un camino pues ya más estricto, más riguroso, digámoslo, en un camino que para él permitía pasar de la gramática a la lingüística comparada, como ya teníamos que pasar de estudiar una lengua sola a pasar a estudiar los lenguajes comparados, los lenguajes enfrentados, y cómo esa comparación nos va a estar dando una riqueza y nos va a estar hablando sobre cada una de esas culturas. Humboldt, que como les dije no es Alexander el que vino a recorrer América, sino su hermano, pues, estaba en fuerte contacto con él y sin duda se ve enriquecido por esas exploraciones americanas. Él habla sobre esa lingüística comparada y sobre la etnolingüística, sobre cómo el lenguaje lleva en sí una forma de ver el mundo diferente, y la experiencia de Alexander, de su hermano menor, creo que era el menor, esa experiencia de su hermano menor en América, conociendo estos pueblos, daba unas claras demostraciones de que había unas formas diferentes de ver el mundo según el lenguaje que se usaba. Este tipo de enfoques también van a ser los que después vayan a justificar afirmaciones cuanto menos polémicas, en donde se afirma que la filosofía se puede hacer más y mejor si es en griego o en alemán, y que las otras lenguas no permiten este tipo de formas de ver el mundo que si abren estos lenguajes por sus declinaciones, por sus componentes como lingüísticos. Schlegel, con su proyecto de la filosofía, de la filología, también va enriqueciendo el camino de la hermenéutica, habla sobre la importancia de historizar para que el intérprete de hoy pueda conservar, pero superar a la vez esa distancia temporal que tiene con los documentos, con el texto. Esa distancia temporal que no puede eliminarse, que no se tiene la pretensión de que se elimine, pero que se pueda superar, que uno pueda comprender por completo esa vivencia que fue tenida en tiempos anteriores.
Acá ya estábamos empezando a entrar en el siglo XIX y se estaba empezando a decantar este debate entre el comprender y el explicar de una forma más clara. Otros autores que ya están también en este marco del siglo XIX son Wolff y Ast, ambos con unos aportes enormes al debate. Wolff no es nada más y nada menos que el autor que pone sobre la mesa el problema homérico en donde se presenta que la Ilíada y la Odisea no son fruto de un solo autor, sino que son producto de un espíritu y de una nación. Son una recolección de historias orales que un autor o una escuela, no solamente, no un autor, sino una escuela, una serie de personas empezaron a recopilar y empezaron a poner por escrito en algún momento, pero que no es una persona, pues que no hay tal cosa como Homero, la figura histórica que se sentó a escribir cada una de las palabras de estos relatos pues, fundacionales como de toda la civilización occidental, entre comillas. ¿Por qué esto es importante? Porque vean que él acá empieza a poner sobre la mesa expresiones como espíritu, como nación, expresiones que también con la línea de Hegel, con la línea del idealismo alemán, van a ser pilares y fundamentos importantes para enfrentar y responder a los pensamientos del positivismo y las ciencias positivas. Y Wolff entonces va a estar hablando sobre cómo la hermenéutica no depende del reconocimiento de la intención del autor. Para Wolff, y esto es una de las problemáticas que se ha mantenido presente constantemente en la tradición de la hermenéutica, si su ejercicio, si su reflexión teórica sobre comprender e interpretar tiene que ir detrás de la pregunta ¿qué es lo que quiso decir el autor? O ¿cuál era la intención del autor? Wolff partía de que esa no era la función, Wolff partía de que se tenía que comprender era el sentido del texto, el autor pasaba un poco a un segundo plano, pero otros posteriores y anteriores van a estar con la posición contraria. Hasta hoy en día hay unas líneas diferentes, muy claramente diferentes dentro de la tradición de la hermenéutica que debaten sobre esto, si lo primero es el autor o si lo primero es el texto. Ast está en ese mismo camino. Ast hablaba de la importancia de abordar la obra en conjunto de un autor, de cómo había que buscar era el espíritu del texto desde la naciente psicología. La naciente psicología, pues me refiero al naciente campo de estudio consolidado y pues ya presentado como una disciplina de la psicología, la personalidad y el espíritu del autor. Para hacer esto, para buscar ese espíritu del texto, había que leer la obra en conjunto de todo el autor, no solamente un texto, sino todo el recorrido. Acá es entonces donde se justifican, plantean y defienden las líneas de estudio que dan cuenta de que lo que se debe hacer para hacer un análisis profundo y detallado de un texto no es analizar un texto, sino analizar un autor, analizar la obra del autor, el pensamiento del autor, ese espíritu que se expresa en cada uno de los textos, pero que da cuenta de ese itinerario, de esa vivencia, como de la vida, del espíritu del autor y de la multiplicidad de los significados que un intérprete puede tener sobre esos diferentes momentos del texto. Este ejercicio entonces hermenéutico, este ejercicio que acá sería entonces el ejercicio práctico interpretativo, busca y necesita es recrear el momento que se intenta comprender para luego aplicar conocimientos empíricos, gramaticales e históricos. Estos conocimientos empíricos, gramaticales e históricos van detrás de tres modos distintos de comprensión de los que hablaba Ast,
de la comprensión histórica, la comprensión gramatical y la comprensión espiritual. La comprensión histórica, que pretendía comprender el sentido, la comprensión gramatical, que pretendía entender la letra como tal, el texto, cada uno de las frases, las palabras como tal expresadas, y la comprensión espiritual, pues que busca es entender cuál es el sentido del espíritu del autor, del espíritu de su época, representado a través de él. Llegamos finalmente a Schleiermacher, que se apoya en Ast, se apoya en estas ideas de Ast, en donde es importante es comprender un texto en su conjunto y no quedarse en pequeños detalles o en pequeñas singularidades, sino comprender es la totalidad del texto, la totalidad del autor. Él también retoma, como una tradición de la exégesis teológica del protestantismo, en donde no hay un dogma establecido, sino que hay una apertura a la interpretación de cada uno de los sujetos lectores, como una línea del protestantismo que era pues, enormemente polémica, porque entonces estaba yendo en contra de afirmaciones en las cuales, por ejemplo, el Papa católico tenía una certeza absoluta o una última palabra sobre qué es lo que quería decir y qué es lo que se debe interpretar de la lectura del texto bíblico. Él acá, tomándose el camino del protestantismo, habla sobre la importancia de contextualizar, de buscar el sentido de la obra y de las palabras de una forma no dogmática, de una forma en la que se está buscando es, a diferencia de Wolff, sí en Schleiermacher se está buscando es qué es lo que quiso decir el autor, se está buscando superar la filología, el discurso como tal, para descubrir el espíritu de la época, para descubrir el espíritu del autor y la verdad que estaba más allá de cada una de esas palabras, para descubrir, decía él, para descubrir la filosofía que estaba detrás de la filología, la filosofía que estaba detrás del mero discurso, de las meras letras. En este personaje, además de gran influencia e importancia, Gadamer tiene largos textos sobre él. Dilthey también trabajó fuertemente sobre Schleiermacher. Él habla y es el que empieza a defender sobre una característica importante de la hermenéutica, que es entender el malentendido como punto de partida y no como amenaza. Entender que cuando no está algo claro, que cuando hay diferentes posturas, que cuando hay como una incomprensión entre el sujeto autor y el sujeto lector, eso no es algo que sea el gran problema y la misión última, superar eso como la misión última de esta tarea, sino que eso es un punto de partida que siempre va a estar ahí, siempre vamos a estar marcados, es por el malentendido. Luego, con Gadamer vamos a estar hablando de algo parecido, como pues, reconsiderando, la palabra es prejuicios en el caso de Gadamer, y intentando marcarla, intentar representarla sin esa connotación negativa, sin esa connotación negativa que tiene prejuicios y que tiene malentendido, que las vemos entonces como unos problemas que tenemos que superar. Acá tanto para Schleiermacher en el siglo XIX como para Gadamer en el XX, estos son puntos de partida y elementos valiosos de los que tenemos que enriquecernos y como saber enfrentar y manejar. No es posible eliminarlos por completo. Algunos otros autores son estos: Kreutzer, los hermanos Grimm, Bock, autores que van a estar entonces avanzando más en el debate decimonónico de la hermenéutica contra el positivismo. Kreutzer, que
junto con Humboldt, fortalece ese paso de la gramática, la lingüística comparada, cómo tenemos es que estar relacionándonos con otras culturas, con otras civilizaciones. Kreutzer en el siglo XIX antecedía a Nietzsche cuando planteaba que es que para entender el mundo grecorromano había que entender era el mundo oriental porque estaba marcado, era por esas características. Y ahí vean que estamos siguiendo esta misma línea, historizar para comprender, comprender para expresar el sentido, no partir de dogmas en donde el mundo grecorromano es el pilar de la civilización occidental, sino presentar cómo estamos entonces también con una relación con lo oriental. Los hermanos Grimm son otra expresión muy interesante. Pues los hermanos Grimm son unos recolectores de la historia oral tremendos y supremamente interesantes. Esas historias que seguramente todos vimos en algún momento en televisión tenían un filtro, digámoslo, bastante fuerte para que fuera apto para niños, pero generalmente estas historias de los hermanos Grimm, que eran, como les digo, historias tradicionales del pueblo germano, eran pues, mucho más terroríficas y tenían componentes mucho más sangrientos y fuertes que los que vemos en, no sé, en Caracol o en Canal 1 o el que les haya tocado a ustedes o en YouTube. Tenían un carácter mucho más fuerte. Ellos lo que hicieron en ese momento fue salir a buscar el espíritu del pueblo germano que estaba arraigado en esas historias populares, en esas narraciones, en la oralidad. Aquí vamos a ver que la hermenéutica también, pues, hoy en día de forma mucho más pulida metodológicamente, empieza a tener esa relación con expresiones como la historia oral y plantear una metodología de la historia oral para comprender el sentido de un fenómeno y cómo en la oralidad hay un componente del espíritu del pueblo, de las largas tradiciones que dan cuenta de estas vivencias de una nación, por ejemplo. Bock asimismo aporta, habla sobre la filología clásica como una ciencia y empieza a plantear este camino ya como un camino mucho más riguroso, en donde la historia y la filología van mucho más de la mano. Y finalmente llegamos como al culmen del debate del siglo XIX, de la hermenéutica, con autores como Steinthal y como Dilthey, autores que ya estaban entonces en este camino de la interpretación de las ciencias del espíritu de una forma mucho más concreta, de una forma más puntual, que retoman esta larga tradición de autores que rápidamente hemos mencionado hoy y plantean el camino de una forma más metodológicamente clara. Steinthal, por ejemplo, habla de estos pasos de la interpretación, habla de estos 6 pasos de la interpretación, que primero se debe comenzar con la interpretación gramatical de un texto, ir a sus palabras, ir a interpretar esas letras directamente. Luego, como en una escalera, hay que pasar a la interpretación de las circunstancias para poder acceder al espíritu nacional que estaba rodeando la época. Pasar luego a la interpretación estilística, a la articulación de la obra en su completitud, en su complejidad, en sus diferentes textos, en sus diferentes momentos del autor, entender las diferentes fases del autor, los diferentes periodos, las circunstancias que hicieron girar a un autor en un momento u otro. En un cuarto lugar, la interpretación individual, el carácter del autor, la psicología. La psicología no, él mencionaría eso después, el carácter del autor, las particularidades del autor, cómo era, en qué contexto estuvo, cuáles eran sus valores y demás.
La quinta fase, la interpretación histórica, que busca es comprender el tiempo y las condiciones de producción de este fenómeno y este texto que se está abordando, de este documento que se está abordando. Y por último, la interpretación psicológica, el espíritu del autor. Y vamos a ver que acá el elemento de la psicología ya va a entrar con mucha más fuerza. La psicología va a ser una disciplina que en esta tradición aristotélica, retomada por la hermenéutica y luego presente muy fuertemente pues como junto a la fenomenología, esta interpretación psicológica va a estar tratando de dar cuenta sobre el espíritu del autor. Vean que acá entonces Stendhal va en esa escalera haciéndolo cada vez más complejo, yendo como en un asunto como en una teoría de conjuntos, donde se empieza por las palabras, se busca el espíritu nacional, se articula la obra como más completa, se habla sobre el carácter del autor, el tiempo y las condiciones de producción y finalmente el espíritu del autor. Un espíritu, esa interpretación psicológica que es algo más que el mero carácter, que es algo más que las meras palabras usadas. Y por último, Dilthey, contemporáneo de Stendhal y de muchos otros de los mencionados aquí. Dilthey, estudiante, aprendiz de Ranke, Leopold von Ranke, que mencionamos como un punto particular en el positivismo, como un autor de lo que se llamaba la escuela historicista. Dilthey fue estudiante de él, lo reconocía como valioso, pero reconocía que ya había unas cosas sobre las que había que distanciarse por completo. Había unas cosas en las que sí había que chocar más fuertemente con el positivismo y que Ranke no lo hacía, que Ranke tomaba era su lado, y había entonces este enfrentamiento entre positivismo e idealismo, entre positivismo e idealismo, este idealismo alemán, cercano al romanticismo, que está como unos pilares de la hermenéutica. Y la demostración más clara de ese enfrentamiento era la diferencia entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu. Las ciencias de la naturaleza, por un lado, decía Dilthey, estudiaban los fenómenos externos del hombre, tenían un objeto de estudio que dependiera de la observación exterior, de ver esos fenómenos que están allá afuera, mientras que las ciencias del espíritu estudian un campo en el cual el hombre forma parte. El objeto de estudio depende de la vivencia de los hombres, depende de esa historia y de esa psicología de los hombres. Acá, estas ciencias del espíritu se plantean y se fundamentan como algo que no puede seguir la misma metodología de las ciencias de la naturaleza. Estas ciencias del espíritu son distintas, tienen un objeto distinto y por tanto tienen que tener una metodología distinta. Y acá la hermenéutica, a diferencia del positivismo, no va a ir entonces ni con el canon físico-matemático, va a estar cuestionando el monismo metodológico, la idea de que hay solamente un método, también parte importante del positivismo clásico. Y por último va a estar cuestionando con otro lenguaje, pero va a estar empezando a cuestionar la idea de la razón instrumental o la idea de la razón dominadora y que todo lo puede como explicar y presentar. Va a estar empezando a señalar las fracturas y las dificultades que hay para comprender esas ciencias del espíritu desde la mera razón en algunos momentos. Con Dilthey entonces vamos a encontrar una introducción a las ciencias del espíritu, ese es el nombre de su libro más influyente y más famoso. Los invito a que lean la introducción de este texto. En esta introducción vamos a poder reconocer cuál es el propósito que él tenía con el texto, vamos a poder comprender por qué el hombre no puede estudiarse como el resto de la naturaleza si hace parte de la naturaleza,
También vamos a ver cuál es el material de las ciencias del espíritu, de qué echa mano, cómo hace su trabajo. Vamos a ver cuántas clases de enunciados hay, porque él empieza a separar cuáles son los enunciados que se tienen que tener en cuenta para acceder y reflexionar sobre las ciencias del espíritu. Y por último, vamos a ver por qué Dilthey, porque Wilhelm Dilthey, en su texto Introducción a las ciencias del espíritu, privilegiaba la psicología, la antropología y la historia. Aquí vamos a empezar a ver no el monismo metodológico, el canon físico-matemático del positivismo, sino cómo psicología, antropología, historia empiezan a ser los pilares, las bases de las cuales autores como Dilthey, autores de la hermenéutica, están echando mano. Los animo entonces a esta lectura, espero que la disfruten y comprendan entonces esta larga tradición de la hermenéutica que no ha comenzado con autores en el siglo XX, sino que tiene una larga historia que se remonta hasta el siglo XVIII y más atrás. Espero que nos veamos luego y muchas gracias por la atención. Hasta pronto.